Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Hoy, vamos a desgranar esa frase tan intrigante y llena de sentimiento que se le atribuye a nuestra querida Demet Özdemir: lo quiero aunque viva en Italia. Sí, han oído bien. Vamos a explorar qué hay detrás de estas palabras, el contexto en el que surgen y por qué ha generado tanto interés. Seguro que muchos de ustedes ya saben de quiénes estamos hablando. Demet Özdemir, esa talentosa y carismática actriz turca que ha conquistado corazones con su trabajo en series como Erkenci Kuş y Doğdu Une Kaderindir. Y por otro lado, tenemos a Can Yaman, el actor turco que ha ganado una popularidad masiva internacionalmente, y quien ha estado muy presente en Italia últimamente participando en proyectos y acaparando portadas. La conexión entre ellos ha sido objeto de mucha especulación y al parecer, de mucho cariño, al menos por parte de Demet. Así que sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. Prepárense para un análisis detallado, lleno de información y por supuesto con ese toque de chisme sano que tanto nos gusta. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese clic al botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. La frase "lo quiero aunque viva en Italia" se ha asociado a Demet Özdemir y ha surgido en un contexto donde Can Yaman ha establecido una fuerte presencia en Italia. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es una declaración de amor, un reflejo de una amistad duradera, o simplemente una forma de expresar afecto a pesar de la distancia? Para entenderlo, debemos retroceder un poco y recordar la relación que Demet y Can compartieron en pantalla, y cómo esa química trascendió las cámaras. Como muchos sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos Erkenci Kuş, una comedia romántica que fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países, incluyendo, claro está, Italia. La química entre ellos era palpable, magnética. Era ese tipo de conexión que hace que el público se enamore de los personajes y, por extensión, de los actores que los interpretan. Sus escenas juntos eran pura chispa, y los fans se volcaron en apoyar su relación ficticia, deseando que esa magia se trasladara a la vida real. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores sobre un posible romance empezaron a circular como la pólvora. Si bien su relación en pantalla fue muy intensa y creíble, fuera de cámaras, las cosas siempre son más complejas. Hubo rumores, sí, y muchos de ellos, sobre una posible relación entre Demet y Can. Algunas fuentes aseguraban que habían estado juntos, mientras que otras lo negaban o lo mantenían en un segundo plano. Lo que sí es cierto es que ambos actores siempre se han mostrado muy respetuosos el uno con el otro en público. Y la frase en cuestión parece encapsular esa compleja dinámica: un sentimiento positivo, un "lo quiero", pero con la aceptación de una realidad que los separa geográficamente. Can Yaman ha tenido un gran impacto en Italia. Ha participado en programas de televisión, ha sido invitado a eventos importantes e incluso ha protagonizado una serie para una plataforma italiana. Su carisma, su físico y su personalidad han conquistado al público italiano, convirtiéndolo en una verdadera celebridad allí. Y es precisamente esta presencia en Italia la que añade una capa interesante a la declaración de Demet. Si ella lo quiere a pesar de que él vive en Italia, esto podría interpretarse de varias maneras. Podría ser que Demet, como amiga o colega, esté expresando su apoyo y cariño hacia Can en esta nueva etapa de su carrera, donde Italia se ha convertido en un escenario importante para él. A veces, cuando alguien a quien apreciamos se muda lejos para perseguir sus sueños o por motivos profesionales, expresamos ese afecto diciendo algo como "te quiero, aunque estés lejos". Es una forma de decir que la distancia física no disminuye el aprecio que sentimos. Otra interpretación podría ser que incluso si hubo algo más entre ellos en el pasado, ahora han tomado caminos diferentes, y esta frase refleja esa aceptación. Quizás ya no estén juntos románticamente, pero el cariño y el respeto mutuo perduran. Y la frase "aunque viva en Italia" subraya la distancia geográfica como un factor, pero no como un impedimento para ese sentimiento de querer a la otra persona. Y claro, no podemos obviar la posibilidad de que a pesar de la distancia, siga existiendo un vínculo especial entre ellos, quizás un amor platónico o un afecto profundo que va más allá de una relación romántica convencional. En el mundo del espectáculo, las conexiones pueden ser muy fuertes, forjadas en él.
Set, en los viajes de promoción y en la experiencia compartida de la fama. Lo fascinante de esta frase es su ambigüedad y la multitud de interpretaciones que permite. No es una declaración explosiva, sino más bien sutil, pero cargada de significado. Y es precisamente esa sutileza la que ha permitido que los fans y los medios especulen tanto. ¿Qué tan profunda es esa conexión? ¿Qué tipo de querer es este? ¿Hay nostalgia, resignación, o simplemente un afecto sincero? Para entender mejor el contexto, también es importante considerar la vida personal de Demet Özdemir. Ella ha tenido sus propias relaciones y ha estado enfocada en su carrera. Si bien la química con Can Yaman fue innegable, su vida ha seguido adelante. Lo mismo ocurre con Can, quien ha tenido sus propias relaciones y proyectos. La frase entonces podría ser un eco del pasado, una reminiscencia de esa época en la que compartieron tantas escenas juntos, pero aceptando que ahora cada uno está en su propio camino. Además, el hecho de que Can Yaman haya triunfado tanto en Italia es un logro que, sin duda, Demet podría admirar. Ver a un colega y amigo alcanzar el éxito internacional puede generar un sentimiento de orgullo y alegría. Y si esa persona además vive en un lugar tan emblemático como Italia, la mención de esa ubicación podría ser simplemente un detalle descriptivo de su actual vida, sin implicar nada más que afecto. Pensemos en la posibilidad de que la frase sea una respuesta a preguntas de la prensa o de los fans. Cuando se le pregunta por Can, y sabiendo de su éxito en Italia, Demet podría haber respondido así para expresar su aprecio de una manera que también reconociera la realidad actual de Can. Es una forma de decir, sí, lo aprecio aunque esté lejos y tenga su vida ahora. La comunicación no verbal también juega un papel importante. Si bien no tenemos el vídeo exacto donde se dice esta frase, la forma en que se dice, el tono de voz, la expresión facial, todo eso puede cambiar radicalmente el significado. Sin embargo, basándonos en la reputación de Demet Özdemir, siempre se la ha visto como una persona genuina y sincera. Por lo tanto, es probable que su sentimiento sea auténtico. Es interesante cómo la fama y las relaciones en el mundo del espectáculo se convierten en un tema de debate público. Los fans se involucran, crean teorías, y a veces estas relaciones o amistades se vuelven tan importantes para ellos como para los propios involucrados. La frase "lo quiero aunque viva en Italia" es un claro ejemplo de cómo un comentario aparentemente simple puede desatar tantas conversaciones. Quizás en el fondo esta frase sea un testimonio de la importancia de las conexiones humanas, incluso en un mundo tan efímero y cambiante como el del entretenimiento. Puede que Demet y Can hayan sido algo más, o quizás solo grandes amigos y colegas que compartieron un momento especial. Lo que sí parece claro es que hay un afecto que trasciende el tiempo y la distancia. Y esa es una cualidad admirable. También debemos considerar el poder de la traducción y la interpretación. Aunque la frase esté en español, su origen probablemente sea en turco. Las sutilezas de una lengua pueden perderse en la traducción, y a veces el significado se adapta a la cultura del idioma receptor. Sin embargo, en este caso, la frase "lo quiero aunque viva en Italia" suena bastante directa y comprensible en español. En definitiva, la frase "lo quiero aunque viva en Italia", atribuida a Demet Özdemir, es una ventana a la complejidad de las relaciones en la esfera pública. Nos muestra que a pesar de las distancias, los proyectos individuales y los caminos de vida separados, el afecto y el aprecio pueden perdurar. Es un recordatorio de que detrás de los personajes y las cámaras, hay personas con sentimientos reales, amistades valiosas y quizás, hasta amores que siguen resonando. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta intrigante frase, desde una amistad sincera hasta un afecto que va más allá de la distancia. Hemos recordado la química innegable que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron en Erkencikus, y cómo su popularidad en Italia ha añadido un nuevo matiz a esta historia. Lo que queda claro es que, independientemente de la naturaleza exacta de su vínculo, hay un sentimiento de cariño presente. Ha sido un viaje fascinante desgranar este tema con ustedes. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre esta declaración. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero significado detrás de la frase "lo quiero aunque viva en Italia"? ¿Tienen alguna otra teoría? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros.
Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido entretenido e informativo, por favor no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Demet Özdemir, Can Yaman o del mundo del entretenimiento turco. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.